Como ustedes ven aquí en el título, vamos a hablar en esta noche acerca de la importancia de la Biblia en el siglo XXI. Precisamente porque estamos viviendo en el siglo XXI, ¿verdad? La era de los avances, la tecnología y todo lo que nosotros conocemos hoy día, que ha repercutido y sobre todas las cosas, ha tenido un impacto muy significativo en la vida de cada uno de nosotros como cristianos. Pero antes de entrar en materia con el tema de esta noche, yo quiero que ustedes vayan a sus Biblias, no a sus celulares, sino a sus Biblias. Y el que no tenga Biblia física, pues vaya a su celular. Y si se lo roban, se quedó sin Biblia y sin celular. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos capítulo 4, verso 12. Vamos a estar leyendo. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor porque Él ha sido bueno, hermanos. El Señor ha sido bueno y su misericordia es para siempre. Hebreos capítulo 4, verso 12, eso lo vimos hace un momentito, ¿verdad que sí? Vamos a leer en la versión Reina Valera 1960. Hay algunas versiones que dicen la palabra de Dios y hay otras que dicen porque la palabra de Dios. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gloria y honra porque solo tú eres digno de recibirla. Gracias por la oportunidad maravillosa que nos proporcionas de estar aquí en esta noche. Gracias, Señor, porque somos instrumentos, vasos de honra en tus manos, que te place, Señor, por tu bondad, por tu voluntad, por tu gloria, Señor, utilizarnos, Dios, para que nosotros seamos portavoces de tu palabra, para que nosotros proclamemos tu palabra, esta santa y bendita palabra que transforma, que liberta, que restaura, pero sobre todas las cosas, que es como una lámpara a nuestros pies y como una lumbrera a nuestro camino, que nos muestra el camino correcto que nos conduce hacia ti, a hacer tu voluntad, Señor, que es buena, agradable y perfecta. Háblanos en esta noche conforme a como tú quieras, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos 4:12, muy interesante. Mientras pensábamos, Esmerlin y yo, en un tema para compartirlo, porque no solamente para los jóvenes, sino para todos los que estamos aquí, pensamos mucho en la importancia de la Biblia en el siglo XXI. Y es precisamente porque estamos viviendo en el siglo XXI y porque como jóvenes y también los adultos, nosotros nos mantenemos muy a la vanguardia con todas las cosas nuevas que surgen y siempre estamos relacionándonos con esas modernidades. Y no es que esté mal que nosotros nos involucremos en el mundo y nos actualicemos. El problema radica en cuando nosotros restamos importancia a aquellas cosas que verdaderamente son relevantes en nuestras vidas y le damos cabida a otras. Hubo algo que dijo una chica hace un tiempo en una charla que yo estaba y ella decía: dime sobre qué tú tienes tu mirada puesta o a las cosas que tú le dedicas más tiempo y te diré cuál es tu prioridad. Y eso yo lo entendí, dije, sí, es cierto. Las cosas a las que nosotros le dedicamos más tiempo y en lo que nosotros más invertimos nuestro tiempo es nuestra prioridad. Usted me dirá, bueno, yo paso más tiempo en mi trabajo porque tengo que trabajar y tengo que buscarme la comida. Yo no le voy a decir a usted que no. Pero si tiene un tiempecito en la hora de almuerzo, usted puede aprovechar para leer la Biblia y para tener esa conexión con el Padre, si es que tiene esa oportunidad. Hay personas que lo aprovechan para otras cosas, pero lo que les quiero decir es nosotros saber aprovechar el tiempo. Porque va a llegar un momento cuando usted le diga a Dios que no tiene tiempo de las 24 horas que Dios le da, que el Señor le va a cortar parte de ese tiempo, quitándole cosas que usted ama, para que usted saque tiempo para Dios. Como no tiene tiempo, el Señor le va a sacar el tiempo, ¿verdad? Porque a veces nosotros decimos que no tenemos tiempo. Yo vivía con una agenda cargada, yo estoy cansada, y llegaba a la casa, no tengo tiempo y tal cosa, y desde que llegaba era a bañarme para ponerme a hacer algo de cena y luego acostarme para volver al otro día a la rutina. Dios me quitó trabajo, ahora tengo mucho tiempo. Y no les quiero decir con esto que está mal tener su empleo. O
Señores, ¿quién quiere perder su trabajo? Nadie quiere perder su trabajo. Lo que les estoy diciendo es que muchas veces el Señor va a quitar de nuestras vidas aquellas cosas a las que nosotros le damos demasiada importancia para que nosotros comencemos a darle importancia a las cosas de Dios, que son verdaderamente las que nos van a llevar al cielo. ¿Qué se entiende entonces por algo importante? Cuando hablamos de algo importante, ¿qué es lo que estamos diciendo? Y me gustó mucho algunos conceptos que encontré en el diccionario, y uno de ellos es que algo importante es que tiene relevancia por su valor, por su magnitud, influencia u otras características. Yo dije, wow, esta definición encaja perfectamente con la importancia de la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene valor, la Biblia tiene magnitud, la Biblia tiene gran influencia sobre nuestras vidas u otras características y otras cosas que hace la Biblia con nosotros. Algo importante también es que importa o merece la atención o el interés de alguien. Cuando algo es importante para ti, tú le prestas atención a eso. Tú le pones interés. Tú dices, me interesa esto porque es importante. Por ejemplo, los que están aquí, la mayoría tienen familia, tienen hijos, tienen esposos, tienen esposas. Para usted esa esposa, ese esposo, ese hijo, esa hija es importante. Entonces usted le pone interés y ese interés le lleva a usted a cuidar a esa persona. Usted la cuida con delicadeza. Yo siempre digo que a mí me encanta desde que entré a esta iglesia la relación de los pastores. Y para mí son un ejemplo, porque yo siempre veo a la pastora con la delicadeza, con el pastor el cuidado, y el pastor también viceversa, con la delicadeza, el cuidado. ¿Comiste? ¿Cómo te fue? Ella lo hace, no importando dónde esté, porque a ella le importa a él, porque a él le importa a ella, y le pone interés por esa razón. De la misma manera nosotros, como nos importa la palabra de Dios, le tenemos que poner interés. Y el interés te lleva a algo más profundo, te lleva a querer tener eso cerca, te lleva a querer anhelar eso, a desearlo, porque tú quieres que esté ahí. Yo estoy segura que cuando el pastor no está en la casa y tiene mucho la pastora sin saber de él, ella comienza a preocuparse. Lo mismo debe pasar cuando nosotros tardamos mucho tiempo sin abrir la Biblia. Debe preocuparnos que el interés está mermando en nosotros. ¿Qué está pasando? Y hacernos esa pregunta. Cuando algo tiene importancia, no pasa desapercibido. No es que la Biblia tiene días ahí cogiendo polvo y yo la cojo cuando me acuerdo. De hecho, yo les decía que no está mal nosotros utilizar los mecanismos que tenemos como los celulares para nosotros poder acudir a diferentes versiones, pero siempre es importante tener su Biblia física. Siempre es importante tener su Biblia física, porque así usted siempre, y tenerla en un lugar donde usted la vea, no la lleve allí a un estante a que coja polvo, donde usted no la pueda apreciar, sino que esté en un lugar en su habitación, que siempre que usted la vea diga, ay, tengo que ir a la palabra hoy. Y algo interesante usted va a encontrar ahí, porque tiene importancia para usted y no va a pasar desapercibida. Grado de influencia de una cosa, circunstancia de la persona que goza de prestigio, poder o influencia. La Biblia ciertamente tiene un grado de importancia en nuestras vidas y sobre todas las cosas repercute de manera positiva y tiene un poder de transformación extraordinario. Puede transformar todas las áreas de nuestras vidas, no importando cómo se encuentra esta área de nuestras vidas. Ahora bien, siglo XXI y sus avances. ¿Y de qué manera el siglo XXI y sus avances repercuten o influyen de manera negativa sobre nosotros los cristianos? El siglo XXI es una era que se caracteriza generalmente por el avance y la expansión de la digitalización. Nosotros podemos ver cómo las cosas han ido avanzando. Anteriormente nosotros utilizábamos un celular que le decían loquito. Tú tienes un loquito que sonaba ustedes se acuerdan, ¿verdad? Los loquitos. Todos nosotros pasamos por esa etapa. Allá la hermana tiene un loquito todavía, como le dicen, guayayelo, en buen dominicano. Pero nosotros vimos como el siglo XXI, esa época, la era de la información, de la transformación, de la digitalización, del avance, de los avances tecnológicos, donde surgieron las diferentes redes sociales que en ese tiempo uno solamente utilizaba, era Messenger.
y una red que se llamaba Hi-Fi. Esas dos redes, nada más. Ahora uno tiene TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp, Snapchat, ¿qué más? Es que imagínense, son tantas redes. Todo eso lo trajo los avances del siglo XXI. Y nosotros hemos visto cómo todo esto ha repercutido en las diferentes industrias, en los diferentes marcos, en las diferentes esferas de la humanidad. Y cómo la gente, tal vez no de manera consciente, se ha vuelto, este término no quería usar. No, es un término que yo tengo aquí en la mente, pero se va a escuchar un poquito feo. Se ha vuelto un adicto, por no decir el otro término. Se ha vuelto un adicto y a veces nosotros llegamos a los centros médicos y vemos a la gente ensimismada, es decir, distraída, perdida en un celular. Y los niños por allá haciendo y deshaciendo. Y yo recuerdo que en nuestra época, antes de que surgieran estas grandes tecnologías, los padres siempre vivían más preocupados. Y no estoy diciendo que en este tiempo no existan padres que no estén preocupados, sino que en aquel entonces, al no existir tantas cosas, tantas redes en las cuales mantener nuestra mente y nuestras vidas ocupadas, los padres y las personas tenían más tiempo para compartir, para socializar, para hablar. A veces estamos en un grupo social y eso es algo que yo, de manera particular, estoy tratando de dejarlo porque uno también está involucrado. La palabra de Dios es de dos vías, ¿verdad? Y a veces yo estoy en un grupo y digo, caramba, el celular, que se le olvida a uno, que uno tiene como una manía y aunque sea para ver la hora, uno coge el celular, pero lo tiene que coger. Y aunque uno no esté haciendo nada con el celular, uno tiene que tenerlo en la mano. Porque si yo no lo tengo en la mano, siento que se me va a ir caminando, se me pierde. Tengo que tenerlo en la mano, no es mi propiedad. Y yo veía un video en estos días y para mí fue muy interesante. Merlin me lo mandó, pero ya yo lo había visto, de un chico que decía, si la Biblia fuera el celular. Hermano, miren, uno se levanta en la mañana, ¿qué es lo primero que usted coge? A sinceridad. ¿Qué es lo primero que usted mira? La hora en el celular. Déjame ver si puedo seguir durmiendo otro chin más o tal cosa. La mayoría, porque no estoy diciendo todo, hay personas que no son así. Cuando usted va al baño, ¿con qué usted se va para el baño? Con el celular, porque eso no se puede quedar. Yo tengo que estar ahí mientras estoy en el baño observando qué fue lo que publicaron, déjame ver los estados, déjame revisar para mantenerme al día, porque yo siento que si no me llevo el celular, me voy a perder de las cosas que hay allá afuera. Cuando usted se va a acostar, ¿qué es lo primero que usted, con qué que usted se acuesta? Lo último. ¿Cuál es su cena después de la cena? Su postre después de la cena. El celular. De hecho, hasta nos dormimos con el celular en la cama. Nos dormimos con el celular en la cama. Nos lo ponemos en diferentes áreas del cuerpo, el celular, el bolsillo, lo entran por acá y eso hace daño porque el celular tiene radiaciones y esas radiaciones de noche y en el día, usted utilizándolo ahí, hacen daño. También hace daño y tiene un efecto negativo visualmente hablando, hace daño a la vista, porque en la noche cuando usted apaga la luz que le pone el brillo a todo volumen a ese celular, sus pupilas se dilatan más y hacen más fuerza. Hace daño utilizar el celular con la luz apagada. Pero todas esas cosas nosotros las hacemos porque estamos en la era de la digitalización, en la era moderna y nosotros tenemos que estar en la onda, tenemos que estar en el medio, tenemos que estar haciendo todo lo que todo el mundo hace, porque si no, entonces nos vamos a quedar en el siglo pasado y eso no es lo que queremos. Este progreso es importante saber que inicia a partir de los años 70 del siglo XX con la tercera revolución industrial. Sin embargo, a comienzos del siglo XXI, la digitalización experimentó un enorme cambio que dio lugar a nuevos dispositivos de almacenamiento de datos. Ya uno no tiene de que 1 giga como antes, que para usted buscar señal en un campo, eso era un problema grave. Ahora usted se va al campo más lejano, más adentro, y allá usted va a tener señal. Claro, llega a todos los lados. Dígamelo a mí, que mi abuelita vive en un campo, después de Gaspar Hernández para allá, que le dicen ojo de agua, y usted se puede imaginar, y la señal allá llega. Uno tiene que subir al monte, pero llega la señal. Antes eso no se veía. Entonces, todos esos avances trajeron consigo esos importantes
crecimientos que en una forma no son malos y tampoco negativos. Todo depende del uso que nosotros le demos. Recordemos que todo en exceso hace daño. Hasta usted comer en exceso hace daño y es pecado también. Glotonería, personas que no se sacian, que van y comen a las 12 y ya a las 2 tienen hambre y están otra vez picando, mami, dame, pero muchacho, tú comiste, ¿qué es lo que pasa? Entonces, todos los excesos, todos los extremos en una magnitud muy, muy profunda hacen daño. Y nosotros como cristianos tenemos que cuidar eso, Señores, usted se pone a leer y las redes sociales no tienen ni mucho tiempo que salieron. Que usted diga, no, porque fue en el año 1900 tal, en ese tiempo no existía Facebook, no existía nada de eso. De hecho, Google, el buscador de internet más utilizado del mundo y marca reconocida a nivel mundial, que nosotros todos lo conocemos, y todas esas cosas como las pantallas planas, las tablets, las redes sociales, todo eso fue a partir del siglo XXI. De hecho, en febrero, creo que fue el 4 de febrero del año 2004, cuando se lanzó Facebook, en el 2004. Es decir, que no tiene tanto tiempo. Instagram fue también lanzada el 6 de octubre del año 2010. O sea, son redes sociales que iniciaron hace muy poco tiempo. Yo recuerdo que cuando lanzaron TikTok, como en el año 2016, yo dije, yo no voy a usar esa red. Pregúntenme si no tengo un TikTok. Y yo dije, yo no me quiero involucrar tanto. Pero ya Instagram lanzó otra red dentro de su red. Yo dije, ahí sí no voy a entrar. No me la he creado ni me la voy a crear, no. Porque es que uno sin querer va cayendo en los ganchos y se va involucrando. Y vuelvo y les repito, no está mal utilizar las redes sociales siempre y cuando nosotros como cristianos utilicemos las redes sociales y esos avances tecnológicos de manera positiva para predicar el evangelio y que el evangelio pueda expandirse. Y la pregunta sería, ¿cómo han repercutido los avances del siglo XXI en la vida del cristiano y su búsqueda constante de Dios? ¿Cómo han repercutido esos avances? Yo recuerdo que cuando uno se levantaba, uno tenía un fuego tan grande y una pasión tan grande por Dios, que lo primero que uno hacía, sin hacer nada más, era se paraba de la cama y se ponía de rodillas. Lo primero que uno hacía cuando uno venía a la congregación era tirarse de rodillas. Y después que uno terminaba de orar, que ya las rodillas no daban para más, entonces uno se sentaba y comenzaba a leer su Biblia. No la Biblia en el celular, sino su Biblia. Señores, es increíble, pero a uno como cristiano se le hace difícil comprar una Biblia. Pero cuando el celular se daña hay que comprar un celular porque hay que estar comunicado y hay que estar conectado. Y eso es rápido. Esos cuartos hay que buscarlo, mire, donde quiera. Que cuesta 20,000, 25, no importa. La Biblia cuesta menos que un celular y nosotros hacemos más por conseguir el celular que por tener la Biblia. Hay gente que no tiene Biblia. Yo tengo 11 años con esta Biblia, que me la regalaron los pastores cuando yo entré aquí y era nueva creyente. 11 años tengo aquí, yo con esta Biblia. Hasta le puse aquí recuerdo, porque yo no le pusieron la dedicatoria, yo misma le puse para Elizabeth con mucho cariño los pastores. 1 del 9 del 2011. Y esa Biblia todavía permanece conmigo. Yo la cuido, ya se le dañó el zipper, hay que mandarla a arreglar, porque esa Biblia yo no la suelto por nada del mundo. Porque es mi arma de reglamento, es mi soporte. Entonces, vivimos en una época de prisas, en donde el bienestar se traduce en lo más nuevo, en tecnología y su aplicación en la vida diaria. Y como una etapa más de la historia del hombre, las maneras de vivir se sujetan a lo que acontece día a día. La escuela, el hogar, el trabajo, el transporte, todo llega a tener algún cambio. Todo tiene su función en sintonía con el tiempo en el que esté viviendo. La iglesia y el cristiano forman parte de esta dinámica actual y también viven en las condiciones del siglo XXI, en donde la misión de la santidad sigue presente, aunque en nuestra época sea distinta a todas las que hayan vivido los santos admirados. Lo que quiero decir es que no importa que nosotros estemos viviendo en una era distinta,
La palabra de Dios no cambia, es invariable, sigue siendo la misma de ayer, es la misma de hoy, es la misma que transforma, que liberta, que cambia, que hace que el hombre sea diferente. No importa que estemos en una era digital donde las cosas hayan cambiado, que haya nuevos aparatos electrónicos. Esos aparatos se van degenerando, la Biblia no se degenera. Esos aparatos se dañan, la Biblia no se daña. Esos aparatos se queman, la Biblia no se quema. Y si se quema, usted la tiene que tener en la tabla de su corazón, plasmada, escrita. La palabra de Dios, hermanos, debe estar escrita en la tabla de nuestros corazones. Que si en algún momento usted pierde la vista y no puede leer, usted pueda recitar versos de la Biblia, aunque no se lo sepa tal cual el verso, el texto, pero que usted diga, la palabra de Dios dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Que usted pueda decir, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Que todas esas palabras se queden clavadas en nuestros corazones. Desde la antigüedad, esos predicadores, grandes predicadores y profetas, hablaban de la importancia que tiene la Biblia en nuestras vidas y cómo Dios les hablaba a ellos de la manera en que deben aprender la palabra y enseñarla a sus hijos. Usted como padre tiene la responsabilidad de enseñar la palabra a sus hijos. Que si en algún momento ellos se apartan, pero esas palabras van a estar ahí, en la tabla de sus corazones. Y créanme que van a tener su efecto en ellos y en algún momento ellos van a volver. Hoy estamos en la época de la tecnología y el mundo pareciera que cada vez avanza más y más rápido. Sin embargo, esto no tiene por qué ser un impedimento para seguir con nuestra misión evangelizadora. El mundo va muy rápido. Ustedes se han fijado, los días pasan rápido. Usted se acuesta y se levanta con el mismo cansancio porque usted dice, pero ven acá, yo me dormí temprano para levantarme descansado. Pero el mundo está tan rápido, tan acelerado, que usted duerme temprano y se levanta el otro día con el mismo cansancio con el que usted se acostó. El mundo está rápido. El mundo está rápido, el sistema está rápido y quiere que nosotros también vayamos rápido. Tanto así que a veces yo ando en la calle y a mí me da hasta pesar y yo le pido perdón a las personas porque yo ando así. Y no miro a nadie. Pero no es porque yo quiero. Es que a veces voy rápido y tengo que llegar a ese lugar. A veces me dicen, hey Elizabeth, Dios te bendiga. Y yo, ay, Dios te bendiga, hermana. Rápido. El mundo está rápido. Y nosotros también estamos involucrados en esa vida rápida. Pero esa vida rápida no puede llevarnos a nosotros a descuidar nuestra vida espiritual y nuestra búsqueda de Dios. Nuestra búsqueda constante de Dios. Que esa vida rápida no nos lleve a nosotros a involucrarnos tanto en los afanes del mundo que olvidemos que nosotros estamos aquí como peregrinos. El problema de mucha gente es que está sembrando tesoros aquí en la tierra. Todo esto se va a quedar. Usted no se va a llevar nada el día que se muera. Por tal razón, nuestra preocupación mayor debe ser que nuestra vida espiritual esté bien delante de Dios. Que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Siquiera los milagros que puedan ejecutar, que Dios puede ejecutar a través de nosotros, deben impresionarnos. Usted debe de preocuparse porque su nombre esté allí en el libro de la vida. Diga Wendy, diga Mayelin, diga Smerlin, diga Junior, diga Yamilex, diga todos los que están aquí. Esa debe ser nuestra preocupación mayor. Ahora sí, vamos a ver lo que nos dice la Biblia sobre lo que significa la palabra de Dios y su efecto en nuestras vidas sin importar los tiempos. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque la palabra de Dios, lo primero que nosotros tenemos que saber es que la palabra diagnostica la condición del hombre con precisión de un cirujano. Ha visto el corazón y discierne con precisión la salud espiritual. Es una de las funciones que tiene la palabra de Dios. Diagnostica nuestra condición espiritual. En el caso de aquellos a quienes el autor de Hebreos se dirigió primero, estaban demasiado propensos a seguir en el fracaso de los hijos de Israel y renunciar una fe viva y fuerte. Este versículo comienza mencionando la palabra de Dios y hay algunos expositores que dicen que aquí cuando habla, ellos opinan que cuando habla a la palabra no se refiere a la palabra escrita, sino a la palabra viviente. ¿Quiénes saben quién es la palabra viviente? Cristo.
Cristo. Jesús es la palabra viviente. Sin embargo, en la Biblia, la palabra escrita es llamada la palabra viviente. Yo me voy más por el punto que decían otros estudiosos, que aquí la expresión se refiere principalmente a la palabra escrita. Está hablando de la palabra escrita, de esta palabra está hablando. Y aquí lo hemos dicho, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis habla de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Es decir, que habla de Jesús, palabra escrita y palabra viviente. Ahora bien, dice en el otro punto, la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios no es simplemente una colección de libros. Esta colección de libros que está aquí y yo la tengo ahí de lujo porque es viva. Y yo lo tengo que tener ahí porque se ve bonito eso, bien organizado. Esa colección de libros. No, la palabra de Dios no es simplemente una colección de libros. No es una colección de palabras de parte de Dios. Una manera de comunicar ideas. No es simplemente eso. Es que la acción de Dios en nosotros es viva, es dinámica y transforma nuestras vidas. Y usted sabe de qué manera la palabra de Dios es vida, que cuando nosotros estábamos muertos en delitos y en pecado, Él nos dio vida. Y usted dirá, pero la vida vino a través de Jesús, pero Jesús es la palabra viviente. Y su palabra en nosotros, por medio del sacrificio de Jesús, produjo vida cuando nosotros estábamos muertos. La palabra es tan viva que no importando los tiempos que hayan pasado, ella sigue produciendo el mismo efecto de transformación en el corazón del hombre. Han transcurrido muchos años y la palabra de Dios sigue produciendo un efecto vivificador en la vida de todo aquel que se acerca a Dios para ser transformado por Él. La palabra de Dios es viva y produce en nosotros vida. Vida, pero no cualquier vida, produce vida en abundancia. La palabra de Dios es eficaz. Y en ese sentido, ¿qué significa eficaz? Es un adjetivo que significa que algo o alguien tiene eficacia. Es decir, la capacidad de alcanzar un objetivo a propósito y produce el efecto esperado. Lo que quiere decir que la palabra de Dios en nosotros produce el efecto esperado. ¿Qué es lo que Dios quiere por medio de su palabra? Transformar al ser humano. ¿Qué es lo que Dios quiere por medio de su palabra? Acercarnos a su voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Qué es lo que Dios quiere con la vida del ser humano? Hacer que el hombre sea totalmente capaz de comprender el amor de Dios. ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere producir en nosotros? Que nosotros seamos santos, seamos enteramente perfectos y preparados para toda buena obra. Esa es la eficacia que tiene la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos recuerda que algo puede estar vivo, pero al mismo tiempo inactivo. Sin embargo, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Van acompañados. Porque la palabra de Dios en ese sentido está activa en nuestras vidas, pero al mismo tiempo produce vida en nosotros. No es que la palabra de Dios, no es que nosotros estamos vivos y estamos inactivos. Es que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Al mismo tiempo que produce vida, al mismo tiempo también nos mantiene activos y conectados a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Cuando la palabra de Dios expone nuestras debilidades y nuestra incredulidad, de esta manera muestra su poder inherente, intensidad y precisión. La palabra de Dios es precisa, hermanos. Nos recuerda constantemente que a medida que nos sometemos a la palabra de Dios, lo hacemos por mucho más que el conocimiento intelectual o para aprender hechos bíblicos. Lo hacemos por el ministerio de la palabra, porque Dios se encuentra con nosotros en su palabra. Y el Espíritu Santo obra poderosamente a través de la palabra de Dios. Esta obra espiritual de la palabra de Dios va mucho más allá del valor educativo básico de aprender la Biblia. Va mucho más allá. No es simplemente que nosotros vamos a leer la Biblia por leerla. Vamos a escuchar la Biblia que tiene audios por escucharla. Es que nosotros queremos conocer más la palabra de Dios, porque a través de conocer la palabra de Dios vamos a conocer más a Dios.
Es que nosotros queremos estar involucrados en la palabra de Dios, porque a través de nosotros involucrarnos en la palabra de Dios vamos a conocer quién es Dios. Es que a través de su palabra nosotros escuchamos a Dios. Y yo oí una persona que decía una vez: ¿usted quiere escuchar a Dios hablando a su vida? Lea la Biblia en voz alta. Hubo alguien más que lo dijo. Antes de yo escuchar a Nino, yo también había escuchado a otra persona que dijo eso. ¿Usted quiere? Léala en voz alta. Y el Señor le va a hablar por medio de su palabra. Porque a veces hay comezón de oír, pero esa comezón de oír es de escuchar lo que nuestros oídos quieren escuchar. Porque la palabra de Dios muchas veces va a venir a nuestras vidas, pero no es diciéndonos: mira, yo te voy a bendecir, yo te voy a dar tal cosa. Es diciéndote: mira, tú tienes que arrepentirte porque tú estás en pecado, y cuando tú te arrepientas, entonces yo voy a oír desde los cielos, voy a perdonar ese pecado y voy a sanar tu tierra. Que a veces la palabra no va a venir a nosotros como suave miel que destila del panal, sino que va a venir a nosotros cortándonos. ¿Pero cortando qué? Todo lo que a Dios no le agrada en nuestras vidas, porque al cielo no puede entrar nada con mancha. Al cielo no puede entrar nada imperfecto. Y es necesario que la palabra vaya cortando todo lo que es sobre nosotros para poder nosotros tener acceso al cielo. Es necesario. A veces la Biblia no te va a venir a hablar: mira que yo te voy a bendecir. Y hay muchas bendiciones en la palabra de Dios y muchas promesas para los hijos de Dios. Pero las promesas que Dios tiene para nosotros no son para vivirlas en esta tierra. ¿Usted se ha dado cuenta? Cuando leemos la palabra de Dios, todas las promesas que Dios tiene para nosotros, en su mayoría, es para vivir allá en el cielo. No es aquí en la tierra. La mayoría de bendiciones de Dios no es para aquí en la tierra, es para vivir allá en el cielo. Y nosotros tenemos que estar enfocados en eso. Más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. La palabra de Dios nos alcanza con sorprendente precisión, y el Espíritu Santo le da poder al ministerio de la palabra para que obre profundamente en nuestros corazones. Para que esas áreas que no las puede alcanzar un libro per se, la Biblia llegue. Cortante. Cuando un cirujano utiliza un bisturí, es porque él necesita tener la precisión y llegar a esa área que está infectada ya, que a veces hay varias capas, para poder sanar eso. Ese es el efecto que produce la palabra. Es como un bisturí que va haciendo una abertura con precisión, porque no puede ir mucho más allá es preciso ahí. Y luego que hace esa abertura, que ve dónde está lo dañado, ¿usted sabe lo que hace? Lo quita, lo saca, lo estirpa, lo sana, lo cura, hace lo que tenga que hacer, pero eso tiene que quedar limpio, tiene que quedar sano, tiene que quedar restaurado. Es como una espada de dos filos, porque no es que yo me paro aquí y yo estoy ahí, el pueblo, mire. No, es que yo también estoy recibiendo. De hecho, cuando yo estaba preparando esto, yo dije: wow, pero es verdad que la palabra de Dios es tremenda, porque uno también recibe. Uno está aquí, pero uno también recibe. Dios también a uno le hace su corte. Le dice: mira, tú sabes que tú tienes que arreglar eso, ¿verdad que sí? Tú sabes que tú tienes que quitarme eso de ahí. Claro, yo lo sé, Señor, vamos trabajando para llegar a la estatura del varón perfecto. Penetra hasta partir. Cuando algo es partido, es roto, es quebrado. Si Dios tiene que quebrarnos a nosotros en 1000 pedazos para transformarnos, Dios lo va a hacer. Si Dios tiene que partirnos en 4000 pedazos, Dios nos va a partir, pero nos va a cambiar. Hermano, Dios nos va a partir, pero nos va a cambiar. Nos va a romper, pero nos va a cambiar. Porque cuando Dios, como alfarero, rompe algo, es porque Él lo va a restaurar y le va a dar la forma que Él quiere que tenga. A veces el alfarero toma un barro y dice: no, esta vasija no quedó como yo quiero. La rompe. Pero hay que volver a amasar otra vez para darle forma, porque el alfarero quiere que eso quede perfecto como Él ya lo visualizó. Dios a nosotros ya nos visualizó y Él quiere rompernos si es necesario para darnos la forma del alfarero que Él quiere que usted y yo tengamos. Y a veces lo hace con cosas, con procesos dolorosos, porque a veces uno es cabeza dura, a veces uno no entiende.
Y Dios te está diciendo, mira, ven que te quiero cambiar. Y usted sigue, ay no, yo soy así. Y a mí nadie me cambia. Dios me hizo así. Y yo escucho personas que dicen, no, porque desde que yo soy pequeña yo soy así. Ese es mi carácter, esa es mi personalidad y a mí nadie me cambia. Entonces, lastimosamente, cuando nosotros tenemos ese tipo de actitud, es un poco difícil que la palabra penetre más allá para partir todo lo que tiene que partir. Hay momentos que, mire, es mejor cuando usted reconoce quién es usted. Y cuando usted le dice a Dios, mira, yo reconozco que yo tengo un temperamento difícil de manejar. Yo reconozco que a veces me excedo. Yo reconozco que a veces yo hablo y la gente me ve y cree que yo le estoy peleando. Yo reconozco que yo a veces hablo y la gente cree que yo lo estoy mandando para el otro lugar, no para el cielo. Yo reconozco que yo tengo mi forma y se lo digo a la gente y la gente lo sabe. Merlin lo sabe. Yo le digo, manita, yo sé que yo soy así. Yo sé que yo tengo esa forma. Pero día a día yo le digo al Señor, trabájame, moldéame, cámbiame. Y si es necesario usted coger un cuaderno para escribir las cosas que usted sabe que en su vida están mal y decirle, Señor, mire, este es el cuaderno de defectos que yo tengo que necesito perfeccionar en ti. Hágalo. Pero no comience, yo soy así. A mí nadie me cambia. Dios me creó así y así yo soy. Y la gente tiene que soportarme. Porque la Biblia dice, soportaos unos a otros en el amor del Señor. Me tienen que soportar. A veces yo le digo a una sierva por ahí que yo tengo, que ha sido mi batalla toda la vida, mi amor, pon de tu parte, que yo me quiero ir para el cielo. Yo me quiero ir, y yo también quiero que tú te vayas, pero así no podemos. Hermanos, y después que yo ahora paso más tiempo en la casa con mi abuela, estoy aprendiendo a tolerarla más, a amarla más, a sobrellevarla más y a no ver lo que está mal en ella, es lo que está mal en Elizabeth, porque el problema no es ella, el problema soy yo. ¿Por qué yo digo que el problema soy yo? Porque esos son gente que vienen de años pasados, que si el Espíritu Santo no se le mete adentro y los cambia desde dentro hacia afuera, no hay forma. Son árboles que crecieron así, fueron creciendo así y ya tienen su forma. Y uno tiene que amarles y orar por ellos, aún los que son difíciles de amar. A menudo la gente se pregunta cómo es que el mensaje de la palabra de Dios puede ser tan relevante para sus vidas. ¿Cómo es que la palabra de Dios puede ser tan relevante para nuestras vidas? Una espada de dos filos no tiene lado desafilado. Corta por aquí, corta por allá, corta por afuera, corta por donde quiera. Por donde quiera que da, va a cortar. Porque tiene filo. Si bien tiene filo como una espada, también tiene un punto como un estoque, penetrando hasta partir el alma y el espíritu. La dificultad con los corazones de algunos hombres es llegar a ellos. Hay gente que como que tienen esa parte cerrada, Dios no puede entrar ahí. Mira, Señor, yo te doy permiso para que tú entres aquí, a esta área, sí, ahí tú puedes entrar, pero aquí como que, espérate, no me toque ahí porque me duele. A veces esas áreas de nuestra vida que son más dolorosas son las que realmente necesitan que Dios sane. Y eso yo lo entendí. Lo entendí con mi mamá, lo entendí con mi papá, lo he entendido. Antes yo vivía como una Magdalena. Cada vez que llegaban los días de madre, una Magdalena. Merlin lo sabe. El día del padre, una Magdalena. Cuando yo me autoanalicé, me di cuenta que en mí había cosas que yo no había sanado. Que aunque yo me estaba refugiando en Dios, todavía la palabra, había áreas en mi vida que la palabra no había entrado. Parte de mis emociones donde la palabra yo no le había dado el acceso para que entrara y partiera eso y me hiciera de nuevo. Hoy yo veo a mi papá donde quiera que lo veo, lo abrazo y lo beso. Usted sabe que yo lo quiero, usted, ¿verdad? Sí, mi hija, yo te quiero, yo también te quiero y te quiero más. Pero antes era difícil eso. Era difícil por el trato. Pero eso es lo que produce la palabra en nosotros. Aún pasan los años y la palabra de Dios sigue transformándonos porque Dios quiere hacernos aceptos en el amado. Dios quiere que nosotros seamos como ofrendas aceptables para Él. Eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Y si nos fijamos aquí, el autor de Hebreos hace una distinción entre alma y el espíritu, indicando que se puede hacer una división entre ellos.
Es verdad, hay cierta distinción entre alma y el espíritu. El uso de la palabra neuma en el Nuevo Testamento para referirse al espíritu humano o se enfoca en el aspecto espiritual del hombre, es decir, su vida en relación con Dios, mientras que la palabra psiche se refiere a la vida del hombre independientemente de su experiencia espiritual, es decir, su vida en relación con él mismo, sus emociones y pensamientos. Pero el énfasis de este pasaje es poner de manifiesto una teología sobre la diferencia entre el alma y espíritu. Es que hay una diferencia. La forma de expresión es poética y significa que la palabra penetra hasta lo más íntimo de nuestro ser espiritual como una espada que corta a través de las coyunturas y los tuétanos del cuerpo. El pastor siempre dice, el alma es el asiento de las emociones. Allí es donde está todas esas emociones que nosotros sentimos y experimentamos, están ahí. Ese es el asiento. Es necesario que a veces Dios tenga que entrar allá al alma para hacer su trabajo y para que nosotros seamos sanados emocionalmente, porque a veces hay heridas emocionales que Dios tiene que sanar en nosotros y Dios tiene que transformarnos y tiene que traer libertad a nuestras vidas para hacernos aceptos en Él y para que nosotros podamos discernir su voluntad. Y cuando dice y discierne los pensamientos e intenciones del corazón. Discernir es distinguir algo de otra cosa, señalando la diferencia que hay entre ellas. Comúnmente se refiere a operaciones del ánimo. Cuando hablamos de discernir o del discernimiento, nos referimos a la capacidad de diferenciar las cosas entre sí, o sea, distinguir algo de los demás. Dios tiene esa capacidad, la palabra de Dios tiene esa capacidad de discernir las intenciones. Lo que usted anda maquinando por allá adentro, Dios lo está discerniendo. Su palabra lo discierne. Su palabra sabe eso. Por eso en un momento determinado el salmista David dijo, líbrame de los pecados que me son ocultos. Porque hay pecados allá adentro, en lo más recóndito y escondido de nuestro ser, de nuestra alma, de nuestros corazones, que ni usted y yo lo conocemos. Ese se ha convertido en parte de mi oración, líbrame de los pecados que me son ocultos. Para que eso que está allá, que yo no lo puedo percibir, para poder trabajarlo, tú lo puedas cambiar mediante tu palabra. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Esas intenciones que están en nuestros corazones, que a veces nosotros ni siquiera las conocemos o sabemos discernirlas, la palabra de Dios las distingue, las discierne, las transforma y las cambia. Porque es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, transformarnos, cambiarnos, libertarnos y hacernos aceptos en el amado. Y yo quiero concluir con algunos tópicos de lo que es la palabra de Dios en nuestras vidas. Hay personas que yo les di estos textos bíblicos para que los vayan leyendo y Uriel me va a ayudar con el micrófono. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 1:3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que su fruto, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios trae verdadera salud, fruto, prosperidad y éxito en las cosas que hacemos, según el Salmo 1:3. La palabra de Dios tiene poder sanador y tiene poder para liberarnos de la opresión, según Salmo 107:20. Salmo 107:20. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres. Mateo 8:8. Mateo 8:8 dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará.
Y Mateo 8:16 dice, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. La palabra de Dios nos purifica. Si cuidamos de guardar la palabra de Dios, nuestro camino será purificado. Salmo 119:9. Salmos 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15:3. Permaneced en mí y permaneced en mí. No. 15:3. Yo lo voy a leer aquí. Lo tengo Ya aquí. vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y voy a leerlo. Efesios 5:26. ¿Lo tienes ahí mismo? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios guardada en nuestro corazón, nos mantiene lejos del pecado. Salmo 119:11. Vayan captando todo lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Salmos 119:11. 119:11 dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios es nuestra consejera. Cuando nos deleitamos en la palabra de Dios, se convierte en una rica fuente de guía y consejo para nosotros, según Salmo 119:24. Salmo 119:24, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros deleite. La palabra de Dios es una fuente de fortaleza, según el Salmo 119:28. Salmo 119:28 dice que se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. La palabra de Dios nos da vida, es fuente continua de vida, según Salmo 119:93. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Mateo 4:4. Gloria a Dios. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es fuente de iluminación y guía. Cuando entra la palabra de Dios, entra la luz. Hace que el simple sea sabio y comprensivo, según Salmo 119:105. Dice así, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios da paz a aquellos que le aman. Ellos encuentran paz en un lugar seguro, según Salmo 119:165. (119:165). Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Cuando la palabra de Dios es escuchada y entendida, produce fruto, según Mateo 13:23.
Y alguien que vaya buscando Lucas 4:36, que dice, la palabra de Dios tiene poder y autoridad sobre los poderes demoníacos. Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, ese es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El mismo Jesús, su persona eterna, es descrito como el Verbo. Cuando estamos en la palabra de Dios, estamos en Jesús, según Juan 1:1. La palabra de Dios en Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. La palabra de Dios santifica los alimentos que comemos. La palabra de Dios es la fuente de crecimiento espiritual del cristiano. Y la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Si ustedes se fijan aquí en esta imagen, esas son partes de las coyunturas, esas partes internas de nuestro cuerpo, los tuétanos. Cuando usted ha visto, cuando le dicen los tuétanos del hueso, es la parte interna del hueso, esa masita que usted se come y que yo me como, la parte blanda. Esos son los tuétanos, esas son las áreas donde penetra la palabra de Dios en nuestras vidas. Discierne los pensamientos e intenciones del corazón, todo lo que pensamos, todo lo que estamos creando en nuestra mente, todo lo que nosotros estamos analizando, todo lo que por nuestra mente pasa, la palabra de Dios es capaz de discernir. Ahora bien, ¿cómo entonces nosotros utilizamos los avances del siglo XXI de manera positiva para el crecimiento del reino de Dios? Todos los recursos que nosotros tenemos podemos utilizarlo para el crecimiento y expansión del reino de Dios. Por ejemplo, aquí nosotros utilizamos las cámaras y grabamos los cultos para que otras personas de diferentes lugares del mundo puedan escuchar la palabra de Dios. Utilice sus redes sociales, su Instagram, su Facebook, su WhatsApp para predicar la palabra de Dios, que la gente conozca a Cristo por medio de usted a través de la palabra que Dios pone en su boca. Que Dios les guarde y que Dios les bendiga. Dejo por aquí a la líder juvenil para que ella nos esté despidiendo en oración.